noches. Les damos la bienvenida nuevamente a un nuevo capítulo de nuestro programa de la Corporación de Arte y Cultura Rapa Nui, Hangaro Areca. Y ahora Natato y te vas a ne o te jale pero tu puna tongariki te ingoa ko Hangaro Areca. Y ahora nada más hani pues eco, Riva, Riva, Tucura, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muy amarillo hoy día. Me encanta tu camisa de color mostaza. Quiero agradecerlo, mandar un saludo a la tienda Wahoo, que hoy me viste con esta preciosa camisa, y a las chiquillas ahí que son un amor en la tienda, te atienden, te reciben con los brazos abiertos. Con los brazos abiertos. Oye, Tucu, hoy día tenemos dos entrevistados que lo comentamos de los días antes que estábamos preparando para este programa, que se venía muy entretenido este programa, ¿no? Estas entrevistas. Va a venir Dominic, de la directora de la Academia de Inglés Rapa Nui. Con las dos estudiantes que ganaron las becas en Arizona y en Hawái. Qué gran oportunidad. Súper. Qué alegría para ellas, qué orgullo para los papás también de estas niñas. Sí, ojalá yo hubiera sabido de esas becas antes, porque las postulo. Las posturas. Oye, y también vamos a estar con el Nicochi y la Cera, que nos vienen a contar de un nuevo programa que se va a lanzar en el canal Mata o Rapa Nui. Así es, el programa creo que se llama Heroero y va a lanzarse oficialmente el 3 de abril. Se viene con todo ese programa. Oye, Tucu, y también vamos a estar con Benja Pacarati y Bruno Pacomio, que nos vienen a cantar la canción Sorpresa, que no tengo el nombre aquí ahora en mi memoria. Así que hoy día se viene cargado. También vamos a tener unas notas de la reforestación que se hizo en el marco del Día Internacional del Agua, que no sé si es para salvar el agua o para ayudarnos. Es para que la idea de la protección del agua, la protección del agua, Día claro, Mundial Internacional porque de la estaba Protección del en Agua. teoría como que había demasiada sequía. Entonces, el mensaje que van a dar, lo vamos a ir a ver ahora en la nota, que es que hay que seguir plantando árboles, porque eso ayuda a que llueva más. Y también va a ir nuestra periodista que hoy día está de cumpleaños, la Mahai, que fue a la ceremonia, al aniversario de los 25 años de Caricari. Y le mandamos un saludo a toda la familia Caricari y un saludo especial a nuestra reportera Mahai Soler Joto. Por el día de su cumpleaños. Así que muchas felicidades, Mahai, y que lo pases increíble y te regalonen un montón. Bueno, como decías tú, Tucura, ahora vamos a ir a ver la nota de la reforestación que se hizo en Ovaje por el Día Internacional del Agua. Hoy, lunes 22 de marzo, es el Día Internacional del Agua, un día para reflexionar acerca de este recurso hídrico que es escaso y también para actuar. Es por eso que nos encontramos en el sector de Ovaje, junto a CONAF y junto a la Municipalidad, para actuar, para reforestar, para hacer una lucha constante frente al cambio climático. ¿Qué fue esta reforestación? No se lo pierda aquí, en Hangaro Areca. De mi vista, si no fuera por mis sentidos, perdería de vivir, pero aún puedo sentir en el alma. En el alma, la amistad es un secreto. Nos encontramos ahora con Bairoa Ika Goodman, quien es directora de la Dirección de Medio Ambiente y también parte de la Red de Educación Medioambiental. Bairoa, ¿cómo estás? Muy bien, feliz aquí hoy día celebrando el Día del Agua y también el Día de los Bosques, que fue ayer, así que hoy estamos plantando agua. ¿Cómo se siente o cuál es la importancia de participar en esto, de una reforestación que cuida el agua, para que le expliquemos un poco a la comunidad? Sí, pues, explicarle a la comunidad, y que creo que lo he explicado varias veces, cuando uno planta, obviamente capta la precipitación y llueve más. O sea, mientras más árboles hayan en Rapa Nui, más llueve en Rapa Nui. Obviamente no está relacionado con la intensidad, porque de repente hay gente que dice, ¡ay no, pero si yo igual siento que está lloviendo harto! Eso tiene que ver más que nada como con la intensidad, pero no la cantidad, porque igualmente está lloviendo la mitad o quizás menos de lo que llovía antes en Rapa Nui. Así que eso, hoy día estamos celebrando estos dos hitos súper importantes, esta fecha importante, plantando agua. Es una plantación que organiza la corporación, que está el CONAF también liderando, obviamente, y nosotros como Dirección de Medio Ambiente hicimos nuestro aporte de plantas, como tenemos un vivero en Vallaori, trajimos Oropacay, que también produce harto follaje, también apoya el tema de generar más materia orgánica, sotobosque, así que aquí estamos con el equipo de la Dirección de Medio Ambiente. ¿Cuál es el mensaje entonces para la comunidad? El mensaje para la comunidad es que plantemos más y que cuidemos nuestras plantas, porque de repente plantamos y no las cuidamos, así que eso, plantar más, estar más conscientes de nuestro consumo de agua, cuidar el agua, nunca dejar la llave corriendo,
y si podemos captar agua también, obviamente tomando todas las medidas para no llenarnos de nao, poniendo también la malla antiáfida y todo, tender a ese tipo de práctica, a esas buenas prácticas ambientales. Buenas prácticas ambientales que sirven para cuidar nuestro planeta y para cuidar también nuestra isla de la erosión, de la falta de agua. Hay que plantar árboles, tan simple como eso puede marcar la diferencia. Vamos a seguir entonces con lo que está ocurriendo en esta plantación aquí en el sector de Ovaje. Bueno, el mensaje para la comunidad es que apoye este tipo de actividades y si ellos ven que estamos trabajando acá, traten de cuidar eso porque no es para nosotros, no es para hoy, es para nuestros hijos, para nuestros nietos, son para ellos. La idea es que la isla después no lo vean ellos marrón, como lo dijo el tío Ursulay, tuvimos una charla con él. Quizás más de algunos de acá no la han visto marrón, no la han visto café la isla, pero ha ocurrido años y años seguidos que ha estado pero café la isla porque no ha llovido. Con este tema del cambio climático, hoy en día está fuerte, el calentamiento global y todo. Y aquí lo que nos ayuda en este caso, el árbol, nos ayuda a reducir el CO2. Independiente de que hay paneles solares, hay energía eólica y todo ese tema, pero eso no reduce el CO2, pues. Frenan un poquito en ese sentido porque ya estamos ocupando una energía alternativa, pero lo que absorbe el CO2 es el árbol. Entonces el mensaje es plantar a la comunidad. El mensaje es plantar y obviamente plantar especies que realmente sirvan para la isla, plantar especies que den alimento en este caso para nuestras familias y hacer entender en realidad a la gente que hay que plantar árboles, hay que cuidar esos árboles porque un fósforo puede destruir un trabajo de años. Ya, esa es la idea de este tipo de trabajo, concientizar a la gente que cuidemos lo que tenemos, es lo único, porque si no se va a desaparecer la isla, así como va el avance del tema de las emisiones de gases que estamos haciendo en el planeta, esto va a ir avanzando mucho más rápido, así que hay que plantar el árbol. Perfecto. Entonces hay que plantar para mitigar el cambio climático, para ayudar a proteger también las aguas. Algo muy fácil que ustedes pueden hacer en su casa entonces es plantar. Nosotros vamos a seguir con lo que ha sido esta reforestación aquí en el sector de Ovaje. Pero aún puedo sentir en el alma, la amistad es un secreto, un tesoro entre tú y yo. La amistad es un secreto, un tesoro entre tú y yo. Nos envuelve con su energía, una mano de cortesía. ¿Cuál es el rol y el compromiso de la Corporación de Arte y Cultura con esta reforestación y por el cuidado y la protección de nuestra isla? Nos va a contar a continuación Consuelo Tugui. Consuelo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Mira, el compromiso de la corporación es sobre todo en favor de la cultura. Nosotros buscamos que la cultura perviva, se mantenga, también siga evolucionando y para eso es vital cuidarnos de nuestro ambiente porque es donde se desarrolla. Sin este entorno natural, entonces una cultura no puede existir ni subsistir. Así de simple, nada más. Vamos a seguir con más gente que ha participado en esta reforestación el día de hoy. Muy agradecida de la invitación. Bueno, vinimos ahora con la Asociación de Guías, varios integrantes de la asociación vinimos, y también con parte de mi familia Arapajango, y qué mejor que venir a plantar aquí en el Día del Agua, después de una noche muy lluviosa, que es lo importante porque la tierra está mojada, entonces es más fácil plantar, y toda esta gente bonita y comprometida, y ahora que me gusta que estamos todos, hay como una asociatividad entre CONAFI, la Corpo y todo, entonces ahora es lo importante, la unión entre la gente y venir a plantar más seguido. Me acompaña ahora una persona muy comprometida con esta causa, quien es Melika Huki. ¿Cómo estás, Melika? Muy bien, gracias. Quien es parte también de Maus Enúa en el sector de arqueología, ¿cierto? Sí. Cuéntame, ¿qué se siente ser parte nuevamente de una reforestación aquí, esta vez en el sector de Ovaje? Muy bien, muy feliz de participar en esta reforestación y llamar a la comunidad, por favor, a plantar, a contribuir con el resguardo de la tierra, del patrimonio, por favor. ¿De qué manera cuidamos el planeta plantando? A nuestra isla, sobre todo. Mira, con las raíces, al echar las raíces del árbol nos ayuda a sujetar la tierra, así no perdemos tierra, ayuda y combate la erosión, aporta también algunas plantas, aportan nitrógeno a la tierra, así que siempre es súper positivo plantar árboles para Rapa Nui. Entonces el mensaje para la comunidad, para cerrar así esta nota en conjunto, ¿cuál es? Plantemos árboles para Rapa Nui. Eso, cuidemos nuestra isla, cuidemos nuestra cultura, plantando. Yorana Maururu. Y Orana Maururu.
Y ahí estaba la nota del Día Internacional del Agua Tucurá. Un gran mensaje, ¿no? Bueno, sí, la corporación tiene un compromiso férreo hoy día con las ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la cual estamos trabajando constantemente en cada una de las actividades. Y esta vez le tocó a la ODS, la ODS del agua, no me acuerdo el número, pero era una ODS del agua. Y bueno, queremos mandar un saludo a todo el equipo de la corporación, que siempre está presente en las bueno, ahora firmó la semana pasada. Claro, el convenio con CONAF, que también estuvo presente en esta ocasión. Y ahora estamos en la Bairro ahí, medio ambiente, y vamos a seguir, yo creo que una vez al mes va a seguir esta reforestación, una vez a la semana, no sé muy bien cuándo va a ser la próxima. Claro, porque el mensaje al final quedó súper claro que hay que plantar árboles. Así es, y como sí dice el tío Tuma, invitamos a toda la comunidad, a quien quiera ser partícipe, a acercarse a estas oficinas, CONAF, corporación o medio ambiente, a ser partícipe una vez más de toda esta estas actividades, mitigación con el cambio y el impacto medioambiental. Y ahora, tú nos vamos a ir a la entrevista. we have a special invited this program. Tumamahingo ithoranei vanang maua y murit ngavi eneyerua tonaingwak Valentina, etakwak taura a aiapai ihrepa ite teojiamarite mo happy ite Universidad de Hawaii, etakwak ite Universidad de Arizona, araua pa ihapiai ite English Academy Rapa Nui School with the Dominic teacher. Miss Dominic. Thank you. Welcome. Thank you for having us. Thank you for Irona Tau, Irona Valen. Thank you. Hola, Vale. Qué emoción tenerlas acá las tres. Vimos las noticias de las redes sociales. Ahí su triunfo y qué gran oportunidad ir a estudiar afuera. ¿La primera vez? No es mi primera vez. La primera vez. La Pero Valentina, ahora ya sí. van a la universidad. Claro. Entonces, First como time at the esto, university. Sí. Porque ya hemos tenido a las chiquillas en otra ocasión acá en el programa La Domi y que ya han salido a representar a la isla. Wow. Así que, bueno, imagino, Domi, que tú quieres celebrar a tus niñas porque es un gran logro haber ganado estas becas en estas super universidades que mencionaba. Que el Mira. requisito primordial es saber inglés. Exacto. Right. Education, 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 que todos saben que es my objective. So, la Valentina ganó una beca full ride scholarship to the University of Arizona. Wow. And Taura A, thank you, yes. And Taura A got a special resident rate for the University of Hawaii, Special Manoa. prize. Yes. And these are my babies. So I'm so happy. We worked really hard for this. They deserve it. So thank you for having us. This is my little present. I want to celebrate them and their ethics, their goals, their contribution, and this wonderful achievement that they have made in their life. Going to the university, it's a big deal. It's a big celebration. Bueno, para nuestro público que no entiende un poco el inglés, allá, sí, para nuestro público que no entiende un poco el inglés, Dominic celebra a sus estudiantes porque Valentina tuvo una pasantía, todo incluido, de todos sus estudios, todo pagado, y Taura accedió a una oportunidad especial en la Universidad de Hawái con el precio de residente de Hawái, que es un precio especial para los Rapa Nui. Thank you. Chiquillas, ¿cómo se sintieron cuando la Domi les dijo que finalmente sí se habían ganado las becas? Feliz, bueno, emocionada obviamente porque fue todo, bueno, estuvimos todo el año pasado trabajando con la TAU para poder lograrlo. Entonces fue como una felicidad así tremenda. Imagino que la Domi las tuvo ahí, pero con estudio intenso, clases que no pararon en el medio de la pandemia. Years, años, years. ¿Cómo es el proceso de estudio? ¿Elemental, después intermedio? Ya, muy buena pregunta. Es lo que estuve pensando anoche, lo que quiero comunicar a todos, lo que estas niñas hicieron tan bien. Aprender cómo tener metas cortas en la vida. Eso significa en mi situación ir a clases, asistir. Todos los días, tarea, todos los meses, eso se transforma en una meta mensual. Las metas mensuales se transforman en metas a largo plazo. O sea, no es solamente clase de inglés, también disciplina. Sí, perseverancia. Entonces son English class, yes. Es clase de inglés y después ¿qué hacemos con nuestros alumnos avanzados? Lo que ya comentaste, Magina, viajamos a USA. Entonces ellos tienen que aprender cómo vivir en otro país, cómo representar su cultura, cómo identificarse, que es diferente. Yo lo sé como extranjera. Cómo it's a caracterizarse. process. Yeah, it's a process. And then exams. English exams y después postulaciones. So ves que es un proceso
Y es eso lo que la Taura A y la Valentina hicieron tan bien. Okay. Es que siguieron este proceso por años. Esto no es algo que tú despiertas tomorrow and you say, I want to go. No. You have to prepare yourself and go through the process and the skills. It takes a lot of work ethic. So I'm so proud of them. Estoy tan orgullosa. Taura, cuéntanos, ¿cómo ha sido el apoyo de la familia? ¿Cómo ha sido la noticia para el tío Pantu? Mi papá quedó en shock. Pero yo sé que él está orgulloso de mí, y igual mis hermanas, mi hermana, la Ovaje, la Tipa, la Pomi, están todas así como, tú te vas a ir a Hawái, te vamos a ir a ver todos los meses. ¿Tú cachai? El estilo de la isla. Y cuando me llegó el mensaje, yo quedé así como, y me miré para el lado, que estaba la pieza de la Pomi, y dije, Pomi, me aceptaron a la universidad, y me dijo, ¿y por qué estás llorando? Y yo, porque estoy feliz. De emoción, entonces eran esas lágrimas. Y Valentina, ¿cómo ha sido la noticia para la familia? Bueno, mi familia siempre estuvo ahí apoyándome en todo, desde el principio, desde que empecé con las clases de inglés y todo. Entonces, bueno, se la tomaron, estaban felices, orgullosos. Toda mi familia me ha apoyado mucho y estoy muy agradecida. And what about your English? What happened with my English? It's perfect. Perfect. Oye, Tau, ¿cuándo ya parten a este nuevo rumbo? A esta nueva etapa Esta de nueva vida. etapa, nuevo desafío. Bueno, mis clases comienzan en agosto, entonces por el tema de la visa y todo eso tendría que estar partiendo como en junio, julio, por ahí para... Tramitar. Sí. Sí, y yo pretendo irme el siguiente año para esperar que pase todo del COVID y juntar plata y todo eso. Ah, pero puedes esperar. Sí, puedo esperar. Por mientras, calmadamente pretendo procesar la visa y todo eso. Ya tienes la invitación de la universidad Ya y la es un hecho, admisión. así que está todo bien. Ya, maravilloso. Oye, Domi, tú dices que esto es un fruto de algo que se hizo durante años. ¿Cuántos años llevan las niñas contigo en la academia? Well, Valentina fue, I think, literally mi primera alumna. So, 10 years. Y desde que ella fue, yo me acuerdo la primera clase de la Valentina, su meta siempre fue ir a estudiar en la universidad en Estados Unidos. So, ella siempre tuvo esta meta. Ella tuvo el apoyo de su madre y su padre, y toda su familia. También la Gina Pacarati, queremos agradecer a la Gina. Sí, también a mi La tía. Gina representa Esa es mi prima. al Dr. Terry Hunt, que él está en la Universidad de Arizona y gracias a ellos también esto fue posible. Y la Tao, how many years do you think? 3? Like 2 or 3? Yeah, 2 or 3 with Taura A. Y ambas alumnas viajaron conmigo a Estados Unidos. Hicimos una gira universitaria, lo que hago todos los años. Con este es el objetivo, introduce university life, motivate them and give them the good energy, what it means to study at the university. So, yeah. Chiquillas, ¿se van solas o las van a acompañar? No sé. Solitas. Ya están listas. Y ya tienen, ¿dónde vas a vivir? Cuéntanos en qué lugar de Arizona, o sea, Bueno, yo... ¿vas a estar en la misma universidad? Sí, ¿Vives? claro, en la misma universidad. Yo creo. I think so. ¿Y qué vas a estudiar? No han dicho que van a estudiar. Eso es muy importante. Well, el sistema estadounidense es un poco diferente. So, no tienes que ingresar inmediatamente con una carrera seleccionada. Bachelor. De hecho, es lo opuesto. Celebran diversidad. Celebran que el primer semestre tomas un rango de cursos para que uno va explorando y encontrándose qué le gusta. Es más importante saber lo que uno no gusta que lo que uno gusta de Es como hacer en Chile lo que se dice el bachillerato. Un bachillerato de ciencias que no te gusta. No sabes qué carrera específica, pero en ese área tú te vas desenvolviendo y vas conociendo qué es lo que más te gusta. Yeah, fantastic. So, yo creo que eso es nuestro plan, right, girls? Sí. It's just to go a little bit light and have a diversity of classes the first semester, because it's a big change. It's Yeah. a big change. Really, really So, big tienes que change. cuidar tu salud mental, tu salud física, Claro. emocional, cultural. All of that is part of the adaptation. Yeah, it's very difficult adapt new student from Rapa Nui to the other place, new language, new Right. people, Right. New culture. new vision. Right? Lo más complicado para mí sería como entender los chistes Y contar chistes. y contar chistes, porque eso es lo No más. somos tan chistosos. Yeah. Porque cuando uno logra aprender un idioma, uno ya se ríe en el idioma, Right. puede hasta soñar en el idioma. Yeah, right. Y Right. eso es
un poco Well, lo que y solicitan. académicamente ambas niñas tienen un poco de presión, also, tienen que rendir, because la están observando, okay? So it's a little O sea, bit more está siempre esa pressure. como presión igual, Well, ¿cierto? yeah. Queremos que le den un mensaje a la comunidad para motivar a más estudiantes a que se acerquen a la academia y puedan aspirar a esto que las chiquillas desde muy chiquitita, en este caso Valentina, siempre se propuso. Well, voy a ser súper honesta, no se trata de la academia, really. I don't care, really. Se trata de vida, energía y metas en la vida y estar ordenado. Entonces, son muy buenos ejemplos ambas, que en la vida uno tiene que tener proyecciones a plazo corto y también a plazo largo y nunca perderse en el camino. Está bien de vez en cuando cometer errores, uno se desvía a veces, de vez en cuando, but siempre education is number one. Obviously, soy profesora, entonces voy a decir eso, pero educación tanto a nivel académico que personal, mental, emocional, evolución, progreso. So, es eso realmente lo que yo trato de enseñar. Inglés es simplemente una pequeña herramienta donde yo puedo llegar a distintas personas, pero es life, es energy, es progress, evolution. Siempre hay que tratar de mejorarse, siempre hay que tratar de aprender algo. Entonces, eso es mi mensaje. Y la Valentina y la Taura hace un excelente ejemplo hoy día, este año. El año pasado fue un año de coronavirus, pandemic. So, aunque hay obstáculos en la vida, igual lo puedes hacer. ¿Cierto, right, girls? No esperábamos que esto iba a pasar este año. No. Tuvimos muchos obstáculos, pero we didn't give up. And that's the secret of life. Don't give up, keep going. Chiquillas, ¿ustedes algún mensaje? Bueno, yo le diría a todos los niños, es que conozco muchos jóvenes de mi edad que quieren también salir a estudiar a Hawái, Australia, Nueva Zelanda, al extranjero, que se motiven, que lo pueden lograr y que sigan sus sueños, básicamente. Sí, yo personalmente les quiero decir, sí sé que suena difícil, pero vale la pena un montón. La simple idea de estudiar fuera de Chile y salir un poco más allá de todo el montón significa un montón. Y uno se siente muy orgulloso de sí mismo, así que inténtenlo. Sí. Y si necesitan ayuda, aquí estamos nosotras. Un gran salto, ¿no? Bueno, estamos cerrando nuestra entrevista. Queremos dejarle un... Antes de despedirlas, les vamos a dejar un presente de Para nuestro las tres. auspiciador, Taylor Apanui. Thank you. Thank you so much. Y felicidades, chiquillas, qué rico que escucharlas de que están demasiado orgullosas de todo lo que han logrado. Gracias por darnos este espacio. Thank you. Thank you. Bueno, y ahora nos vamos a ir a la nota de que está Tiolín hablándonos de sus 25 años como trayectoria del Caricari. Vamos a verla. Tiorana Korua Tatoa, Anganina he aniversario y quiera Jaire Otire o te coro Caricari, Pitia Jurumapae, Toona Matahiti, y Tatou Inei, Mojo Koruatu, Caragua, Maiki Tique Atu, Tatou y tengo un oro Nejenei. Bueno, me sentí súper bien, a pesar de que yo soy súper nueva en el Caricari, llevo poquitos años. Bueno, la verdad toda mi vida he estado ahí conviviendo con el Caricari porque es mi familia, pero cuando entré a bailar es diferente. Vamos a celebrar aquí en el Hotel Baimoana y estoy súper feliz, me siento bien porque nos muestran el recorrido de 25 años que ha hecho el Caricari y eso obviamente nos sirve a nosotros para poder ver todo lo que el trayecto de Caricari ha hecho, toda la gente que ha pasado por el Caricari, mi mamá desde chica, mis tías y así que espero que sigan los años y estar ahí siempre con el Caricari. Aurora Miji. Y te joranei y tato y muria papatiolina, ana he amumai o te amo Caricari a hei por ecoai, hanga umoite y orana papatio pejeco. Orana koi bobo riba y eco matumhana pite hulma pai matiti o te Caricari hakano hoteni agarina mote henua mora panui. Dio ka amumai a hei por ecoai Caricari pejei por ecoai te hanga moanga y te coronei Caricari. Caricari por ecoai y te iba hulma on. Ya mateti ha mateti Caricari. Ya tono mana i hangem hakatupo ko Caricari. To meu ngata ure ale hoki mena mai atire. Hakare ha pi tu mena kila panu no hanga to mai eu ko Caricari.
hapi te reo, hapi te himene, hapi te ori, hapi i te me pauro o tātou o Rapanui. Peira i hakatupu e karikari. Titio, mohakamau hangako mo maururu ki te nuu iha uai te piti ahuru maapae matahiti o te karikari hangako mo vai tahi aroha keraua. Ai. Maururu au ki te atua nui o te rangi ki ai e tu kiri tō tō kumama aera. Rau i hakpu ai meni iau i angarina. Maururu o te kupapa kiko, maururu ki a Marko Tainera oku, tō mā te pāno, ki a Kio te ao, ki te ngā nuuena, e ki te tahi nuuena pe kua a kera, pe kua tōku ngā Tainera korike, lau ata koa i rote rawe o te mene matu e āmu e tō mere te manau, haka hio hio i te henua. He mō te tahi nuuena, ko rehua e te hua ai e ka hara ia, maururu no atu au, hei aroha nui nui, me te aro te atua te maururu, i wai mai nei te pū ai, te maramarama, mo haka hio hio i te nuna ane ki ne karikari. Karikari kui te ai korua koe a ki te awa atoa, haka te kea i tātu wanga, hoki hako mea ki Rapanui, i e noho noa tene te kon nei. Me e ho honu e te pūna e te hua ai e, tō mi e tātu ngā poki rahi, ngā poki hāpi eu, i rote hare hāpi, na i rote tahi ngā pūpū oriena tāku ngā poki hāpi e eu, ka kohoa ki te tahi kona ko ori kohoa, me e riva, moho ki te kona tātoa, e riva pai, ai rat ngā poki kohoa ko hāpi e iātire, ma iātire unga mera te rongo ki au e, pe he te ori dei, pe he te himene, o ira, he aroha te aroha nui nui mo raua tātoa, i orana kōrua maururu. I orana kōrua, au hoi konki, i rote karikari mama no hoi ahuru maha hito oku matahiti, tora ahuru maha matahiti oku i te ora nei, hoi ahuru maha hitu rā tau, i aru mai ai e te orini au, maururu kia ia, te hau mai pai au, maururu ki a tia hopo, ki a tia oro, tato aranga nu, i muri au i vive ai, e rima e ono matahiti, ba uro atu, i ira pai au hapi ai me tato, hare hapi oku, maururu karikari. Ja hakau, bueno, viajero hoi mātou te koa, rahi roa te kona mātou iangiangi, i rote roa e rote ori pai, ori tā kona e rahi atu, ori mai mātou i rote tāpati Rapanui. E ko pautoku maururu ki te karikari, maururu pai ti hapi mai ai e tio ia. Ki ka amu mai e pehe ko i hangai mo o ki te karikari a ai ki atu ai mo o ki te ensayo ka amu mai. Ai no te parauti ahoi, ina nunca i manau pene heo au ki rote karikari. I hoi ahuru mahito ku matahiti, tu mai ai haka hipi roa na hoi au i rā ngā tau. Muri a honu au e vive era, matahonu, maururu hoa ki a koe te koa. Anei mau mai au haka māngaro pai muri te karikari, rote karikari pai ai ai ori era. Ia, mau mai au haka ori rote karikari, haka kuwe mai tauku haa maa, kope haa maa pai hora ngā poki noa. Maururu kia ia, kia te orini, tātoa. Pe ira pai au i oa ki rote karikari, muri a honu. Tahi aroha mo te nuu e tike aena? Aroha kōrua tātoa, wari mai kōrua kā ori, me nehe nehe mo tātou, wangiangi te roa e rote hui te puna, maururu i onana kōrua. Ko oti iho ana e te mahana nehe nei te hotel Baimoana, i nei angai te ngongoro o te piti ahuru maapae matahiti o te karikari, ko oti ke a tātou i ki te ngā nuku e ori i te karikari, ki a papatiolin, araua i amu mai ai, huruke mee, o runga te a amu o te karikari, mai nei mai hotel Baimoana, he aroha atu au, kia kōrua tātoa e maururu o te tike a mai. I orana kōrua, maururu. Qué entretenida la fiesta que tuvieron ahí, la ceremonia del aniversario de los 25 años del Karikari, Mahan, que ganan de haber estado ahí. Oye, sí, estaba entretenida. Todas preciosas, todas polinésicas y bueno, también ahí estaba. La Miji se veía súper bonita también porque la entrevistaron los chiquillos y se veía, sí, pero bueno, en realidad toda esa gente es como bonita. Sí, siempre radiantes, sonrientes. Morenos, bailarines, artistas. Bueno, y contaba que su mamá estaba ahí desde toda la vida. Sí, pues la mamá, la tía, la prima, todo. Desde aquí, de Jangaroareca, le mandamos un saludo a toda la familia Raputuki en su aniversario de 25 años de Karikari. Que ganas de ya que... Bueno, ahora el Barú ahora está haciendo, ¿cómo se llama? Va a ser show. Ojalá también que Karikari pueda motivarse también y hacer de nuevo show, que queremos ir a verlo, la comunidad quiere ir a verlo. Y ahora nos vamos con nuestro... Con nuestros segundos invitados Tucura. En esta ocasión vamos a estar con Serafina y Nikochi. Araua es artista y amata y yo ahí te programa tu proempleo, te haré producto con Ariki y te aba enei, valimay araua mo vana o taua mo amuato. Oruma teaja, teaja traua ana kaga maine. ¿Cómo están, chiquillos? Serafina y Orana.
Hola. ¿Cómo están? ¿Todo ¿Cómo bien? estás, ¿Y Nico? ustedes? Petit, petit. Bienvenido. Tetaina, cada muy titimaira. Ya te hagan que corua can nei. ¿Cuál pay corua? Uno te hace pay corua acá en Maine. Bueno, venimos a invitar a toda la comunidad a que vean el programa Ero, tu adicción musical. Ero. Tu adicción musical. Y invitarlos a que lo vean. Un programa donde vamos a mostrar pequeñas cápsulas de músicos locales, un poco de su entrevista, de qué se inspiraron ellos a hacer la música, y nuestra conductora es Serafina. Oye, Nico, ¿cómo surge esta idea de la creación del programa? Bueno, esta empezó con nuestro equipo de Ngajeva Producciones, que está el Ata, el Camilo, la Seda, en pandemia, y empezamos a trabajar, a hacer las cápsulas de los músicos locales, rescatando igual a todo tipo de músicos, del más joven al más viejo. Sí, hemos visto harto, creo, en tu Facebook, que hay hartos artistas emergentes que han estado escondidos ahí y no sabíamos que cantaban. Bueno, y gracias a la oportunidad se nos dio de poder hacer este programa y poder mostrarlo a la comunidad en la tele, con mucho cariño para ustedes, todo este trabajo. Sera, cuéntanos cuánto se demoran en, cómo hacen las invitaciones a los artistas, qué tipo de música van a mostrar, cuál es el público también del programa y cuáles son sus características principales. Eriba, no mo barang haideo tu. Por supuesto. Te hagan ellos mato y matai y te matahiti te tau tu ai variai. Te hoho no mau te hangane I hangai matou mo hakapiri ki te hua ai mo riva ora ua mo hakatikea I roto I te onge o tatou I roto I te pandemia tatou I ra tau I hangai matou I tupu ai te hanga mo hakatakataka I te nuku akoro ai ra ua mo hakatikea ki te hua ai mo naho te raua warua mo hakarongo I te tangata ako mai ena ina tatou he angiangi a raua ko ia te tumu o te anga nei hei mahatu matou he anga atu ena te awa e rae, te marama rae o matou I anga ai hei hanga o matou ta hei tara o te nuu o haho mo hakarongo tatou tātoa mo ai o te waha I roto I te mata o te Rapanui mo hakarongo te hua ai I te ako anga mai ena. Mo hakatikea pai ki no artista tātoa nei o Rapanui. Tōna reo pai. No ta no haire o Rapanui ai roa te nuu ho mai noho ena I nei o araua o haho hanga no ara tako araua mo hakatikea I te raua anga Tātoa anu? Tātoa anu, mo tātou tātoa, mo te ngāpoki, mo te paihenga, mo te kuri, mo tātoa. Au, I haamatai I angai, inau kai hapi te roa nei o te periodismo, nada, hai hanga, au mataitai te YouTube, pehea na nga te ui ki te hua ai o ki te tangata. Pehea na area pai ki te tangata. Takoa. Ko ia no te rongo, anai he unga atu te rongo ki te tātoa, mo ai hangaro a korua mo hakatike amai te korua ako, I matou Ngajeva Producción, I Ngajeva iti utaera I te hare o tō kutaina, ana hanga korua mo hakatike ai te korua anga, papai o karangi mai o kairi atu korua ki te hare, I matou mataki a te hare mo tātou tātoa. Nicochi, cuéntanos, ¿tienen equipos, cámaras, cómo es el estudio? Bueno, Ngajeva Producción está allá en Ngajeva Iti. Ahí está Stoker Audio Studio, que es la parte de sonido que tenemos, que es un estudio de música, y también está la parte de audiovisual que estamos haciendo nosotros. Entonces, un complemento de las dos. Se está trabajando. O sea, esto. ustedes graban, ustedes editan, ustedes buscan a la gente, ustedes animan. Todo con mucho cariño para todos. Y eso, espectacular. Está el Camilo, está el Ata también, está la Cera. Somos un equipo que... multidisciplinar. Con un celu, Taina. Oye, así, mire qué fácil. Oye, Nico, cuéntanos, ¿cuándo comienza este programa? ¿Cuándo va a empezar a salir al aire en las pantallas de nuestro canal local? Empieza este sábado 27 a las 10:30
y están todos invitados, la comunidad, todos por favor vean esto, que es un trabajo hecho con mucho cariño para todos, haciendo un rescate de la música local y de los artistas locales, con mucho cariño para todos ustedes. Cuéntanos un poco más de los avances del primer capítulo. ¿Quién se presenta? Tenemos dos artistas igual conocidos ya. Va a estar, no, sorpresa, lo vamos a dejar en la Vamos a dejar sorpresa, ¿cierto? Sí. Oye, y qué rico también saber, como lo que decías era de que son grupos o personas que cantan solas, no sé, de todas partes. Que no solo se van a enfocar en los grupos en bandas. Son bandas locales, son todo tipo de artistas que nos vemos diariamente, que nos están ahí, que le hemos dado la oportunidad de mostrar su música, su arte, todo su majatu. Así que si tienes algo que compartir. Nos vamos a ir a cantar ahí a Ngajeba. Una cosa, y como dijo la Cera, dejar todo invitado a todos los artistas, en realidad a cualquier persona que quiera participar y animarse y acercarse a Ngajeba Producciones y hacemos algo bonito. Oye, yo creo que este programa de musical va a ser como esos programas que salían en la tele, como no sé si te acordáis, de la Matilda Svensson, que aparecía hace años, no sé si tú te acordáis, Don't Stop the Music, donde ella presentaba a los artistas y videoclips y todo. Sería un poco también interesante navegar y ponerles videoclips de los 80, un día sábado que uno quiere escuchar una música a las 8 de la tarde, o a las 9 quiere escuchar, no sé, DJs, Polinesia, otra cosa. O que los chiquillos se arriesguen y hagan ellos un videoclip. También puede ser. Sí, bueno, eso igual es más trabajo. Claro, hay que ir innovando también y como lanzarse también, porque si al final uno se queda ahí. Por eso los invitamos a ver el programa. Va a estar entretenido entonces. ¿Va a ser todos los sábados o va a ser solamente con intermitencia? Todos los sábados es la idea, pero le vamos a dar con todo. Ya. Oye, ¿la Cera entonces va a ser la que va a presentar el programa o van a ser ambos? Nuestra conductora representando a todas. Tú vas a ser la conductora. Excelente. Me encanta la Cera. Ya, y va a ser, imagino que... Hay una canción de la Cera bonita que a mí me gusta. Ojalá la podamos ver en algún capítulo, que es el de cuando fuiste con la Queen y Ana Lola. ¿Es Moana? Y que hicieron una canción en Queen y Ana Lola y un videoclip que es precioso. Yo lo puse en MP3 y lo tengo de ringtone. Oye, vale. Ay, qué fan número 1, te lo presentamos. Oye, chiquillos, quiero que le den un mensaje a la comunidad y para que los motiven a acercarse a su estudio. Bueno, dejamos invitar a toda la comunidad a acercarse y sobre todo a ver el programa Ero Ero, tu adicción musical. Recuerden. Mátate la Panui. Sí, a las 10:30. Sí, a las 10:30. 10:30. Así que todos invitados. Recuerden, Ero Ero, tu adicción musical. Maururu kite harepeu tupuna y mata ki ai te baja mo oriba o to kun ataina nei mo anga iroto muria korua he un atu ite hai nui nui ki te hua ai ta toa Maururu. Oye, chiquillos, gracias por haber venido a contarnos sobre su proyecto que se escucha y siento que está muy entretenido. Ero. Antes de despedirlos, les vamos a dejar un presente de nuestro auspiciador, para el desayuno. Taylor Apanui. Wow. ¿Quiénes son Taylor Apanui? Taylor Apanui es familia Pacarati. Sí, el Tray Pacarati con su esposa. Maururu. Taylor Apanui. Bueno, y para finalizar nuestra entrevista, hablando de música, vamos a ir a nuestro cápsula musical de Bruno Pacomio y Benjamín Pacarati. Tahi aroha mo hangaro areka, hei mahatu, hei hanga wuni, himene atuena, tahi himene maua, mokoroa, mokoa, moreka, mataitai, hea hatu. Me no he kalapa, tahi himene kui, tahi akoroa, hea himene nei, pa. Aroha nui. Iha mantaroa.
Hakawaritahi au ki te kāinga Ai ka tomoro ki hangarau Haru te hari ngoe nono ana E amu atu i tōku koromaki Hakawaritahi au i te kāinga Ai ka tomoro ki hangarau Iraru ke hari koe nono He amu atu i tōku koromaki Tika atu i tōku manau Ai kari nā tau ai nei E aru atu i tōku rima Haere taua e te whatue Tika atu i tōku manau Iangari nā tau ai nei E aru atu i tōku rima Haere taua e te whatue Hey, baby Tau mai koe I haere taua I runga i te one te aone Baby Kaya noho mai koe I haere taua I runga i te one ao hangarau Koe choron. Bueno, me moré capaz, me hago te repajo ni ya, me ocurrió hasta todo, hanui. Aloha. Desde aquí, desde Hangaro Areca, le mandamos un fraternal saludo a Bruno y a Benjamín con su canción de Hakawaritahi. Oye, canción también que es interpretada por la agrupación Taoa Tucura. Así es, mandamos también un saludo a Taoa, anímense Taoa. Y nos mandan su versión, capela. mandan su versión acústica. Va a estar bueno. Oye, Tucu, hablando de música, queremos dejar invitado a toda la comunidad y les avisamos que el día 3 de abril va a ser el lanzamiento de estos programas musicales. Primero, a las 10 de la noche va a comenzar con el programa Jácaro y continúa el programa de los chicos que nos vinieron a contar ahora del Nico Colacera. Así es, 10:30, sábado 3 de abril, Ero Ero. Programa de Nico Chico la Serafina y también tenemos concursos que tenemos que promocionar. Cuéntame, Tucu, ¿o dónde la gente puede ubicar? Mira, las bases van a estar, puedes seguir la página de Facebook y de Instagram, ahí vamos a publicar los links con las bases. Los concursos son de dibujo, descríbenos tu personaje favorito del cuento. ¿Tiene algún rango etario este concurso? Descríbenos tu personaje favorito y cuéntanos por qué. Así se llama el concurso y este concurso lo hace la unidad de producción municipal. Ahí está la Hanana, la Trinidad, y son para niños de 6 a 13 años. Ah, ya. O sea, niños de básica. Ya, hay dos súper. categorías como entre 6 a 9 y de 9 a 13. Ya, Porque como no que se podéis va a ir, comparar. claro. Claro. Y hay otro concurso que está haciendo la Corporación Municipal, que es el concurso de poesía para mayores de 18 años. Este concurso, usted puede buscar las bases en las redes sociales nuevamente, y es
libre para todo el público, para toda la comunidad. Tiene un punto extra si es en Rapa Nui, traducido al español, o español traducido al Rapa Nui. Claro, siempre hay que tener presente el tema de estar fomentando Claro. el de Rapa Nui. Y muy importante, todas las personas que van a concursar en el concurso de poesía tienen que grabarse un video, que puede ser una selfie o puede ser un video grabando un paisaje y su voz saliendo detrás, no necesariamente que salga la persona recitando la poesía. ¡Ay, qué entretenido! Y porque ese día lo vamos a premiar, el día del libro, el 23 de abril, que va a realizarse el próximo mes. Se viene con Así que todo, se se viene recargado el mes de abril, Tucura. Sí, pues, es el mes del libro. El mes De la literatura, de los intelectuales, del conocimiento, de la historia, así que vamos a tener charlas, mucha actividad, pero ya vamos a estar comentando de eso. Yo creo que la próxima semana vamos a poder estar dando un adelanto. Así es, yo creo que más o menos sí. Oye, Tucura, estuvo súper bueno el programa hoy día, me encantaron las notas, el tema de que ya me voy en serio a mi casa con el tema de que tengo que plantar un árbol porque eso ayuda a que llueva más en la isla. Si es, bueno, mandamos un mensaje a toda la comunidad que si quiere también adjuntarse y participar en estas plantaciones, reforestaciones, puede acercarse a Medio Ambiente o a la oficina de la corporación o a CONAF y apuntarse y ver cuándo va a salir el bus a la nueva semana y ir con nosotros. Tenemos todo, tenemos parachuzos, árboles para plantar. De todo. Faltan las energías y las ganas de la comunidad. Y que vengan todos, ¿cierto? Así es. Bueno, esperamos que les haya gustado el capítulo de hoy. Yo lo encontré demasiado entretenido y los dejamos invitados para que nos vean el próximo viernes a las 21 horas acá en el canal Mata o Rapa Nui con más Hangalo Areca y Orana. Hangalo Areca es auspiciado por Maea Piru, Taylor Rapa Nui, Hangalo Areca.